todo su corazón. Quiero hablarle en esta noche, aprovechando que es Santa Cena, de la regeneración. Ese es el tema que yo quiero hablar, y quiero, a manera de poner la base, recordarle que el espíritu lo que necesita es vivificación. Acuérdese que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Yo quiero que diga conmigo: yo soy espíritu, alma y cuerpo. Eso somos. Entonces el espíritu humano necesita vivificación, y por eso es que la Biblia dice que nosotros sin Cristo andábamos muertos. Por eso es que nuestro cuerpo en algún momento era un sepulcro, porque adentro cargaba un muerto. Era un sepulcro. ¿Qué tienen los sepulcros adentro? Muertos. Entonces el espíritu nuestro, ahí lo puse con mayúscula porque es un ítem, ¿verdad? Pero obviamente es el espíritu con minúscula porque es el espíritu humano. Entonces nuestro espíritu sin Cristo está muerto. La separación de Dios es muerte. Entonces el espíritu lo que necesita del hombre es vivificación, y lo que vivifica al espíritu es el espíritu de Cristo. Yo le voy a mostrar el pasaje, pero se lo quiero explicar de una vez. Entonces, cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, quiero recordarle que lo que entra en nosotros no es el Espíritu Santo en ese momento, sino que lo que entra en nosotros es el Espíritu de Cristo. Es lo que entra en nosotros, y ese Espíritu de Cristo llega hasta nuestro espíritu y lo resucita. Le da un grito a nuestro espíritu y le dice: Lázaro, ven fuera. Es el Lázaro que sale a los 4 días, que ya hay día. Eso somos nosotros cuando estábamos sin Cristo. Y tiene que llegar el Señor y tiene que resucitar nuestro espíritu. Eso lo hace el Espíritu de Cristo. Llega a nuestro espíritu y le da vida. Por eso la Biblia dice que el primer Adán era alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Ahorita le voy a mostrar ese pasaje. Entonces el espíritu vivificante de Cristo llega a nuestro espíritu y lo vivifica. Entonces nuestro espíritu necesita vivificación. Todos nosotros ya fuimos vivificados por el Señor Jesucristo. ¿Cuántos ya fueron vivificados por el Señor Jesucristo? Si alguien no ha recibido al Señor Jesús como Salvador, creo que esta es una noche para que lo pueda hacer. Pero el espíritu humano necesita ser vivificado por Cristo. Luego el alma lo que necesita es regeneración, porque el alma no se encuentra en el estado original. El alma no se encuentra como Dios la creó, como Dios le gustaría que fuera nuestra alma. Así no se encuentra nuestra alma. Nuestra alma está deteriorada. El ser salvos no nos asegura ser regenerados. Entonces yo quiero que notemos, una cosa es ser vivificados, porque la vivificación es salvación, y otra cosa es ser regenerados. Cuando el pueblo de Dios no entiende eso, entonces tenemos un montón de salvos sin regeneración, y por lo tanto siguen con costumbres que a Dios no le agradan, o seguimos con costumbres que no le agradan a Dios. ¿Por qué? Pues ya somos salvos, pero no hemos sido regenerados. La salvación es en el espíritu, y el alma como consecuencia anhela, busca ser regenerada. Entonces esa regeneración, por eso hay uno de los bautismos. Acuérdense que nosotros en la doctrina entendemos que hay 7 bautismos. El bautismo de Juan ahí arranca todo. Acuérdense que el bautismo de Juan para nosotros no representa el bautismo en agua, aunque él bautizaba en agua, pero el bautismo de Juan era en agua, era para los judíos, porque Juan predicó en el tiempo de los judíos. Pero para nosotros el bautismo de Juan representa el bautismo del arrepentimiento. Cuando a alguien un mensaje le llegó, lo tocó, lo cautivó, lo abrazó, empieza a llorar y dice: yo quiero recibir a Cristo. Lo bautizaron en el arrepentimiento.
Luego viene a Cristo y después va a las aguas. Ese es el bautismo en agua que queda instituido después para los gentiles. Y luego viene el bautismo con el Espíritu Santo, luego viene el bautismo en fuego, etcétera. El bautismo del cuerpo, el bautismo del Hijo, el bautismo del Padre. Entre el bautismo del Hijo, el bautismo del Hijo se divide en el bautismo por la palabra y el bautismo de la regeneración. Entonces, le decía lo de los bautismos porque hay un bautismo que es el de la regeneración, para que nuestra alma sea regenerada. Pero el punto es que el alma necesita ser regenerada y el cuerpo necesita transformación. Entonces los tres necesitan trabajo: el espíritu, vivificación; el alma, regeneración; y el cuerpo, transformación. Ahora yo lo que quiero que veamos, y aquí quiero llevarlo, es que todo está ligado. Oh, me traje el lapicito que no era. Mija, no sé si en mi maletilla me traes el otro lapicito, por favor, que me confundí. Muy bien, pero mientras mi esposa viene, cada cosa está ligada con la otra. Es decir, no puede haber transformación si primero no hubo regeneración, y no pudo haber regeneración si primero no hubo vivificación. Es decir, están amarradas las cosas. Espero que me dé a entender. Gracias. Dios te bendiga. Entonces, mire, pues está amarrada una cosa con la otra. Entonces, no puede haber transformación si primero no hubo regeneración. Y acuérdense que nosotros vamos camino a la transformación, porque si ustedes se recuerdan, 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 dice: nosotros los que estemos vivos seremos transformados. Esa transformación es a nivel de cuerpo y luego seremos arrebatados. Pero no puede haber transformación si no había regeneración. En otras palabras, los que están vivos y son transformados es porque habían sido regenerados. No sé si me voy a entender. Pero no puede haber regeneración si primero no hubo vivificación. Entonces son gradas. Entonces, alguien que su espíritu no ha sido vivificado, ¿cómo puede ser regenerada su alma? Todo tiene el orden. Entonces vengo a Cristo, soy vivificado, y como consecuencia de la vivificación de mi espíritu, mi alma empieza a requerir una regeneración. Y como consecuencia de ser regenerado, entonces soy transformado en el cuerpo. Están ligadas las tres cosas. Ahora, muy bien, de la vivificación, pues es lo más grande que nos puede pasar, porque resulta que nos ponen un poquitito de fe. Mire, ¿cuántos han creído en Jesucristo? Yo le quiero decir que usted tiene fe, porque esto es por fe. Esto es por fe. Usted cuando alaba y canta, no le canta a ningún santo, ninguna imagen, y empieza a danzar y empieza a gritar y empieza a alabar al Señor. ¿Por qué lo hace? Por fe. Claro que la fe tiene que ir siendo perfeccionada, pero tenemos fe. ¿Cuándo empezó la fe a obrar en nosotros? Dice la Biblia que por el oír viene la fe. Entonces entró una semilla de la palabra de Dios en nuestro oído. Esa semilla entró y bajó a nuestro corazón y puso un poquitito de fe, y con ese poquitito de fe fue suficiente para que dijéramos: yo recibo a Cristo como mi Salvador. Yo quiero eso. Aún los que nacimos en hogares cristianos tuvimos un momento de activación donde levantamos nuestras manos, dijimos: yo quiero, ya no porque mi papá me trae ni porque mi mamá me trae, yo quiero eso. Entonces hubo una fe y que hizo que nuestro espíritu fuera vivificado. Para eso nosotros no tuvimos que hacer nada sino que creer al Señor. Amén.
Pero para ser regenerados no se necesita solo fe. Claro que se necesita solo fe. Perdón, claro que se necesita fe, pero no solo fe, sino que se necesita un tratamiento de nuestra alma, un sometimiento de nuestra alma, y que muchas veces eso es un cachito difícil, porque requiere a veces humildad y sencillez de nuestro corazón. Bueno, le estoy hablando de eso porque hoy es Santa Cena. Es Santa Cena, y la Santa Cena nos recuerda que en ella está la genética de Cristo, y esa genética ministra nuestra alma de tal manera que seamos cada día regenerados. Entonces eso, la Santa Cena es una continuación del bautismo. Acuérdense que el bautismo es la primera ministración al alma, y el alma comienza a ser regenerada. Pero el bautismo realmente representa obediencia y representa humillación. Cuando alguien se sumerge en las aguas, lo está haciendo por obediencia, pero también esa señal de humillación y sometimiento. Su alma la está dejando que su alma sea sojuzgada para morir a lo viejo y resucitar a lo nuevo. Ese es el bautismo en agua. Pero luego, como no nos podemos estar bautizando cada mes, ¿verdad? Entonces el Señor deja un tratamiento para el alma un poco superior, o un complementario pero constante, y que es la institución de la Santa Cena. Entonces la Santa Cena viene a ser una ministración para nuestra alma, porque nuestra alma necesita ser regenerada, tiene que ser regenerada, 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 regenerada. Y la Santa Cena nos recuerda eso, que hay una necesidad en nuestra alma de ser regenerada. ¿Cuántos quieren ser regenerados? Entonces alguien va a decir: hermano, ¿me está diciendo degenerado? Sí, porque degenerado no es solo tener pensamientos cochambrosos, sino degenerado es no tener la genética original. Lo que pasa es que se utiliza obviamente para alguien que tiene una forma de pensar demasiado fea, ¿verdad? Pero no solo eso. Y luego, si somos regenerados, entonces el día que el Señor venga, vamos a ser transformados. Amén. Ahora, de esos tres versículos, de esas tres cosas, yo le quiero dar los versículos solo para que los vea, porque no diga de dónde se sacó eso el hermano, ¿verdad? Pues de la Biblia. 1 Corintios 15:45, ya se los expliqué, así que ahorita solo lo leemos. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces ahorita solo estamos leyendo, ya se lo expliqué. Entonces el espíritu del postrer Adán, ¿quién es el postrer Adán? Cristo. El espíritu del postrer Adán entra a nuestro espíritu y nos vivifica. Muy bien, miremos Tito 3:5. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración. Entonces hay un lavamiento que se llama la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Esa regeneración es para el alma. Y miremos el otro, Filipenses 3:20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde está su ciudadanía? En los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Cuánto lo esperan? El cual transformará el cuerpo. Diga conmigo, el cuerpo. Entonces transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria,
por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Entonces va a haber una transformación del cuerpo. Muy bien. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga. ¿Cuántos quieren ser transformados? ¿Qué se necesita para ser transformados? Eso se lo acabo de decir, hermano. Ser regenerado. Otra vez, ¿cuántos quieren ser transformados? ¿Qué se necesita para ser transformado? Ser regenerado. ¿Y qué se necesita para ser regenerado? Haber sido vivificado. Así que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y por eso el tema es precisamente la regeneración. Quiero hablarle y quiero que miremos algunas definiciones de regeneración. Estas definiciones son seculares, son de un diccionario secular, pero me llama la atención que abarca unas áreas de tal manera que amplía el panorama, ¿verdad? Por ejemplo, una de las definiciones es mejora que se hace en un sistema o en una actividad para que sea más efectiva o importante, especialmente después de un periodo de deterioro. Entonces se detectó que había un deterioro en el sistema y por lo tanto se traen mejoras para que ese sistema sea restaurado y sea funcional. Eso se puede aplicar a un montón de cosas, a sistemas económicos, se puede aplicar en una empresa, etcétera. Pero mire otra definición: proceso por el cual se genera o produce de nuevo. Este me gustó mucho porque dice se produce de nuevo una cosa, generalmente una parte del cuerpo o un tejido que se había destruido. Entonces aquí hay una palabra que es sinónima de deterioro, destrucción. Entonces ya dice, se deterioró el sistema, hay que restaurarlo, hay que arreglarlo. Aquí dice, se dañó, se destruyó una parte del cuerpo, entonces se tiene que producir algo para que sea arreglado de nuevo. Y otra definición es abandono de un modo de vida. Mire qué cosa es. Es un diccionario secular. Y mire cómo traduce, cómo pone la definición de regeneración. Abandono de un modo de vida que se considera perjudicial o malo desde un punto de vista moral. ¡Hala, qué tremendo, hermano! Este diccionario es... no salió. Ahí está. Diccionario Manual de la Lengua Española. Pero si usted lo quiere ver. Ahora, pero el punto es que aquí mire cómo lo dice, que es regeneración. Abandono de un modo de vida. ¡Hala, qué cosa, hermano! Que se considera perjudicial. ¿Qué es regeneración? Abandono de un modo de vida que se considera perjudicial. Por eso nos meten al agua cuando nos bautizamos, porque el Señor lo que quiere es que abandonemos un modo de vida que es perjudicial. Y ahora por eso es que nos traen a la Santa Cena, porque lo que el Señor quiere es que abandonemos un modo de vida que se considera perjudicial. ¡Qué barbaridad, hermano! Yo creo que a estas alturas ya se entendió lo que es regeneración, ¿verdad? ¿O no? ¿Para cuántos me estoy dando a entender? Entonces, cuando yo le dije que a estas alturas ya se entendió, usted hubiera dicho amén. Yo considero que a estas alturas ya se entendió, ¿verdad? Dígame, hermano. Muy bien, así nos vamos entendiendo, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿cuántos quieren ser regenerados? ¿Qué es regeneración? Es según el concepto, según la definición número 3. Ya, qué tremendo, ¿verdad? Ahora resulta que este es el que estamos tomando como base para que entendamos la regeneración del alma, pero realmente los tres se podrían tomar, porque puede haber regeneración, por ejemplo, desde un punto de vista
que no estaba el hogar muy funcional, que digamos, ¿verdad? El hogar de alguna manera es un sistema que dejó de funcionar y el Señor puede restaurar ese hogar, puede regenerarlo. En la definición número 2, es heridas que a veces hay en el alma y que el Señor las trabaja, las ministra y las cicatriza. Entonces se puede también, algo que estaba destruido en el alma, el Señor puede trabajar y regenerar. Y como complemento, el número 3, que abandonemos el modo de vida que fuera perjudicial. Pero los 3 pueden ser aplicables. Entonces yo quiero llevarlo y quiero que veamos algunas cosas. Bueno, aquí le voy a mostrar unas fotos. Digamos, en biología, esto es regeneración. La primera que usted mira ahí es una estrella de mar, ¿verdad? Esa estrella de mar es una cosa tan extraordinaria que si se le quita un bracito, ese bracito se regenera de tal manera que forma otra estrella. Es decir, del bracito se formó otra estrella. Y la que se quedó sin el brazo vuelve a sacar el brazo, o sea que al final son 2 estrellas completas. ¿Cómo lo mira de ahí? Esa es una regeneración desde el punto de vista biológico, que se dañó, se destruyó el bracito. El bracito no se quedó por ahí solito, sino que Dios bueno, el Señor, ¿verdad?, que es poderoso, le dio esa capacidad de que se pueda volver una estrella completa. Entonces ahí se podría aplicar que mientras más, la que tremenda, mientras más bracitos le queden, más estrellas van a ser. Y ese es el poder que el Señor mostró en el caso de los israelitas en Egipto, que dice que mientras más los oprimían, más se multiplicaban. ¿La qué cosa, hermano? Más o menos parecido a lo de la estrellita de mar, ¿verdad? Por ahí vemos el brazo de una persona que se hizo una herida y después de que le quitaron sus puntos, mire cómo está regenerada la piel. Claro que es una regeneración. Acuérdense que nosotros, si nos quita un dedo, no nos vuelve a salir, ¿verdad? Los científicos han llegado a pensar, y podría en algún momento reflexionarse sobre eso, que el hombre inicialmente tuvo la capacidad de regenerar sus miembros. Y esa era la capacidad que tenía Adán en el huerto, de regenerarse. Por eso es que Adán no se podía morir. Él de alguna manera era eterno, porque se regeneraba constantemente. Todas sus células, su organismo se regeneraba. Entonces ellos han pensado, y de hecho algunos que se dedican a ese tipo de investigaciones dicen, por ejemplo, que hay células madres, que si esas células se trata a un paciente, por ejemplo, que tenga un hígado malo, y esas células madre pueden llegar y regenerar ese hígado, ¿verdad? O un corazón incluso que está dañado. Por eso dice que uno debería de guardar sus dientes de leche. ¿Cuántos tienen guardados sus dientes de leche? Usted los tiene guardados. Con uno que tenga. Porque dicen ellos que en los dientes esos hay códigos genéticos. Dice que tremendo, hermano. Hay códigos genéticos que se pueden utilizar para el tratamiento de alguna enfermedad en la misma persona. No se puede utilizar en otra, solo en la persona, porque la genética es de esa persona. Y de ahí pueden utilizar, también hablan de la placenta de la madre y no sé qué otras cosas, hermano. Pero el punto es que logran encontrar códigos genéticos, y con esos códigos genéticos tratan al paciente de tal manera que regeneran el órgano que estaba dañado. Ahora, ¿por qué lograron ellos investigar eso? Porque se pusieron a investigar, por ejemplo, a la salamandra. Le quita a usted la cola y mire, al ratito ya tiene un pedazo ya de nuevo, y a los días ya ni se le nota que le quitó la cola, le vuelve a salir.
Entonces ellos dijeron, si la salamandra se puede regenerar, ¿por qué no se puede regenerar el humano, verdad? Y empezaron ellos a hacer las investigaciones y que Dios los ayude a ellos, ¿verdad? Y gloria a Dios que puedan sanar enfermos encontrando este tipo de información y avanzando en esta investigación. Gloria a Dios. Pero para nosotros la regeneración del cuerpo es muy poca si nos lo van a transformar. Para nosotros lo interesante es que eso que yo le estoy explicando desde el punto de vista biológico nos sirva para entender la regeneración de nuestra alma. Que puede ser que nos hayan desgarrado el corazón en algún momento. Y viene el Señor y trae de su bálsamo, de su aceite, de su vino, y viene a restaurar ese corazón que pudo haber sido lastimado, hermano. Puede ser que algunos de nosotros todavía tengamos algunos daños que fueron desde nuestra niñez y en nuestra alma. Porque mire, ¿sabe por qué somos tan diferentes nosotros? Que somos tan diferentes, pero tan diferentes. Y es porque no crecimos en la misma casa, ni con los mismos papás, ni en la misma época, ni con las mismas comodidades económicas. Todos crecimos diferentes. Hermano, sí, caras vemos, pero niñez no sabemos. Yo le aseguro que si yo le doy el micrófono a alguno de ustedes, nos pondríamos a llorar. Que algunos de ustedes pudieron tener alguna niñez muy triste, hermano. Yo no considero que mi niñez haya sido muy triste, pero yo sí siento que tuve que hacer cosas que muchos niños ahora no hacen. Yo a los 8 años ya tenía que agarrar el tractor, hermano. De 12 años yo ya era tractorista, era corralero, teníamos que ir a chapear los cercos. Ay, Dios, ahorita los de 15 años los ponemos con un machete, ay, se les cae la mano, hermano. Tal vez no todos. Para el celular. ¿Pero por qué le estoy diciendo eso? ¿Cómo vamos a ser iguales si tuvimos niñez diferente? Condiciones económicas diferentes, oportunidades de estudio diferentes. No podemos ser iguales. Algunos crecieron con sus 2 papás, otros y sus papás eran rectos, respetuosos, temerosos de Dios, y otros crecieron con sus 2 papás, pero el papá era un borracho y le pegaba a la mamá. Cosas como esas. O la mamá tal vez era una mamá muy violenta. Entonces todo eso hace que en nuestra alma hayan atrofias, que en nuestra alma hayan heridas, que una cosa es la cicatrización de esas heridas y otra cosa es controlar los daños permanentes que esas heridas hicieron. Mire, déjeme explicarle eso. Porque uno puede venir y ministrar a una persona por una herida que tuvo y que el Señor sana esa herida, amén, gloria a Dios, y el Señor empieza a ministrarle, amén. Pero resulta que a partir de esa herida que tiene, la persona cambió su carácter, cambió sus actitudes. Entonces ahora, bueno, ya se trabajó la herida, ahora hay que trabajar el carácter que quedó como consecuencia de esa herida. Es un trabajo del Espíritu Santo, hermano, tremendo, ese de la regeneración. Pero la buena noticia que le traigo hoy es que vamos a participar de la genética de Cristo y que eso ayuda a que seamos regenerados. Yo creo que levante su mano y diga: Señor, yo quiero ser regenerado, que mi alma sea regenerada, que mi alma vuelva a su estado original, Señor. Gloria a Dios, denle un aplauso al Rey, hermano amado.
quiero que veamos nada más unos ejemplos, siguiendo con los ejemplos biológicos. Desde el humano sí puede regenerar algunas cosas. Por ejemplo, usted se corta el pelo y le vuelve a nacer. Bueno, hay algunas excepciones, ¿verdad? Que ya no les nació, pero esa es otra cosa. Eso ya es la costa. Pero si usted se va al peluquero y si en un año no va al peluquero, va a aparecer aquel mono que utilizan en la universidad para decir que el hombre viene del mono, ¿verdad? Porque el pelo está constantemente regenerándose. Las uñas. Esos son ejemplos muy, muy sencillos, pero para que usted vea que aún en nuestro cuerpo hay regeneración. La piel se regenera día a día, se caen células inservibles y nacen nuevas células. Y también cuando uno se hiere, ¿verdad? Las mucosas, la saliva en el estómago también. La sangre, usted dona sangre y después se alimenta bien y a los días, no sé cuántos días, ¿a cuántos días se recupera la sangre? A los 3 días, imagínense. 3 meses. Bien alimentadito. A pura hierba. Pacayas y cosas semejantes a esas, ¿verdad? Pero la cosa es que a los 3 meses usted tiene otra vez sangre. Entonces el cuerpo produce la sangre que le sacaron. Ese es un tipo de regeneración. El músculo. Ahí anda uno con sus músculos que se le caen, ¿verdad? Pero si usted va al gimnasio, empieza a levantar pesas, empieza a hacer ejercicios, entonces los músculos empiezan a restaurarse, se regeneran. Los huesos se regeneran. Por los que han padecido de alguna quebradura, saben eso, si hay regeneración a nivel de huesos. Y el hígado también tiene capacidades regenerativas, porque así como comemos, si el hígado no tuviera la capacidad regenerativa que tiene, así como comemos nosotros a veces de desordenados, que no cuidamos la grasa, a saber si tal vez ya ni estuviéramos aquí, hermano, porque el hígado hace un trabajo bien extraordinario. Muy bien, voy a dejar ya lo biológico, solo para poner el ejemplo, y quiero volver a la palabra, aunque todo esto nos sirve de base, ¿verdad? Esa palabra regeneración es la palabra palingenesia. Esa palabra palingenesia quiere decir renacimiento o renovación espiritual. Eso quiere decir, pero viene de 2 palabras, aquí las tiene usted, que es la 2325 y la 1078. Esas 2 juntan esta palabra, palingenesia. Pero estas 2 palabras, aquí se las puse por separado. La 3825 quiere decir de nuevo. Y la 1078, que es la palabra Génesis, esa quiere decir nacimiento, genealogía, origen, linaje, creación, genética. Entonces ahí uno puede decir nacer de nuevo, pero ya no nacer de nuevo a nivel de espíritu, sino nacer de nuevo a nivel de alma, porque acuérdense que la regeneración es para el alma. Entonces a veces nosotros preguntamos aquí en la iglesia, ¿cuántos han nacido de nuevo? Y levantamos las manos. Por lo menos yo la levanto, yo no sé si usted la levanta. ¿Cuántos nacidos de nuevo hay aquí? Pero eso es nuestro espíritu. Pero resulta que el alma también tiene que nacer de nuevo. Esa es regeneración. De nuevo, la genealogía tiene que ver con ancestros. De nuevo, el origen, revisar el origen de las cosas y volver al origen. De nuevo, el linaje, que también está relacionado con ancestros. De nuevo, la creación, cómo el Señor nos creó, cómo el Señor creó al hombre. Ahí deberíamos de regresar al estado original del hombre. De nuevo, la genética, eso es regeneración. De nuevo la genética, de nuevo los ancestros, que ese es un solo rollo, hermano. Que nos quiten todos esos ancestros y que nos pongan nuevos.
Dice, es un trabajo grande. No imposible, porque para Dios no hay nada imposible, pero tiene que ver mucho con nosotros, con nuestra disposición a ser regenerado. ¿Cuántos quieren ser regenerados? Entonces mire pues, sigamos y veamos algunos ejemplos de degeneración. Y viendo estos ejemplos de degeneración, entonces vamos a poder entender la necesidad de ser regenerados. Y nos vamos a tomar hoy la Santa Cena con ese deseo de decir: Señor, trae regeneración a mi alma. Que haya una regeneración total, que volvamos al principio, que volvamos a la naturaleza que Dios quiere, la naturaleza con la que Dios nos creó. ¿Cuántos quieren hacer eso, hermano? Muy bien, entonces miremos algunos ejemplos de generación. Mateo 19:8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Entonces note que ahí esa es una degeneración a nivel matrimonial. Que los matrimonios, ya cuando el Señor vino, ya no se estaban rigiendo según los principios eternos, sino que se habían, note, Moisés se tuvo que acomodar a ellos. En lugar de que los matrimonios buscaran caminar en los principios eternos, Moisés se acomodó a ellos y autorizó el divorcio. Entonces el divorcio no es parte de la genética original. El divorcio es parte de la genética degenerada. Ahora, mire pues, ¿por qué se divorcia una persona? Ayúdenme a predicar. ¿Por qué se divorcia una persona? Regularmente, ¿por qué? ¿Ah? Sí, infidelidad es una de las causas. ¿Ah? Pues ya no se siente bien, dice el hermano. ¿Ah? Falta de comunicación. Ahora, ese problema, esos problemas y esas cosas que ustedes están diciendo, y hay un montón, ¿verdad? Pero ese problema, ¿dónde está? ¿En la institución matrimonio o en las personas? Las personas que conforman esa institución. Las personas, es decir, como las personas no están regeneradas, se echan a perder su matrimonio. Al hermano, tan bonito que iba el mensaje, se tenía que meter usted a ese asunto, hermano. No, yo solo lo que quiero es ponerle los ejemplos. ¿Por qué se dio la infidelidad que mencionaba el hermano? Porque había una degeneración. ¿Por qué se dio la falta de comunicación? Porque hay una degeneración. Entonces, a causa de la degeneración del alma, entonces también hay una degeneración matrimonial. Las estadísticas sobre divorcios son impresionantes, hermano. En nuestros países que todavía son conservadores, vamos por el 50%. Imagínense en los países liberales. Nos divorciamos y qué. Nos casamos ayer, nos divorciamos hoy, no hay ningún problema. Porque la institución como tal ya no es funcional. Pero ¿por qué ya no es funcional? Porque los que la integran no han buscado la regeneración. Entonces, una evidencia de la degeneración son los problemas matrimoniales. Yo le aseguro que si buscamos la regeneración tendríamos mejores matrimonios y por lo tanto hogares más estables y por lo tanto
hijos más estables, porque todo es una cadenita. ¿Y sabe qué? Y por lo tanto una sociedad más estable. Matrimonio estable, hogares estables, hijos estables, sociedad estable. Pero hay una degeneración matrimonial, y que por eso, mire lo que el Señor le dice: Moisés se acomodó y Moisés lo permitió, pero eso no era parte de la genética original. Es decir, Dios no puso a Eva y no le dijo: mira, vas a estar con Adán, pero el día que no lo aguantes te puedes divorciar de él. No, Él lo puso como ayuda idónea hasta siempre, porque ellos no se iban a morir. Ahí sí que no era hasta que la muerte nos separe, sino que era hasta siempre. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Entonces es una evidencia de la degeneración humana, que incluso ha alcanzado obviamente al cristiano. El cristiano ya fue vivificado, pero si no busca su regeneración, va a seguir teniendo esos problemas. Mateo 15:8, mire otra evidencia, cómo se manifiesta la degeneración. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Entonces mire, esta es, perdone, se va a sentir muy fuerte, pero hasta el culto a Dios se degeneró. Parece fuerte, pero yo lo que les estoy diciendo está en la Biblia. ¿Le hacían culto a ellos a Dios, sí o no? Sí le hacían culto. ¿Se agradaba a Dios de esos cultos? No. ¿Por qué? Porque esos cultos ya no eran como Él lo había pedido. Entonces, ¿qué había afectado los cultos? Que el hombre empezó a poner sus preceptos, pero esos preceptos que empezó a poner el hombre, los empezó a poner en su naturaleza degenerada. Entonces empezó a poner condiciones que no estaban en el corazón de Dios, y el culto se empezó a degenerar. Mire, hermano, por eso es que nosotros tenemos cuidado hasta de la música que se ministra en la iglesia. Es tremendo, hermano. Por ahí anda un video, ¿verdad?, de una actividad de DJs cristianos y no sé qué cosas, hermano. Y yo digo, ¿de dónde salió eso? Ahora, en los tiempos de que el Señor Jesús vino, el culto que se estaba presentando a Dios ya no le agradaba, porque en la naturaleza degenerada no se le puede rendir culto a Dios, sino que se necesita que seamos regenerados. Ese deseo por alabarle, exaltarle, hermano, que no necesiten estarnos motivando, que no necesiten que nos ponga rock, merengue, reggaetón para mover, ¿verdad?, el cuerpo, sino que sencillamente nos pongan un ritmo cómodo para alabar y para danzar y glorificar el nombre del Señor. Eso es lo que se necesita, que los ritmos nos ayuden a todos a poder alabar al Señor como a Él le agrada. Yo me estoy gozando este mensaje, pero yo lo miro a usted un poco serio, hermano. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos le dan gracias al Señor por la palabra? Entonces, hermano, una evidencia de la degeneración es que incluso puede afectar los cultos si el hombre no es regenerado. Puede afectar. Entonces la pregunta sería, bueno, aquí hay dos responsabilidades. La responsabilidad de que enseña. El que enseña tiene que enseñar bien cómo se hace el culto. Pero también aquí hay una responsabilidad del que hace el culto, de todos nosotros, individual. ¿Será que el culto que le estamos presentando a Dios le agrada? ¿O será que mi alma se rehúsa
a alabarle. Por eso el salmista le daba órdenes a su alma y le decía: bendice alma mía al Señor, pero se estaba hablando él a él mismo. Su espíritu le estaba hablando a su alma y le estaba diciendo: bendice, bendice, bendice. Pero entonces el alma no quería bendecir. Y el salmista tiene que, desde lo más interno de él, empieza: bendice alma mía al Señor, bendice alma mía al Señor. De tal manera que el alma tuvo que acceder y empezó a bendecir el nombre del Señor. Nosotros tenemos que darle órdenes a nuestra alma, porque a veces se nos pone retrechera para alabar al Señor, hermano. Bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Dígale a su alma: bendice alma mía al Señor. Pero no le pida, por favor, ordénele: bendice alma mía al Señor. Hermano, que haya libertad, que haya deseo en nuestro corazón de alabarle. Por eso es necesaria la regeneración. Amén. Lucas 1:17: e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí vemos dos cosas implícitas en este pasaje. Lo primero que vemos es que está deteriorada, se ha deteriorado mucho la relación de padres e hijos. Y entonces el Señor tiene que enviar el espíritu de Elías para que se vuelva el corazón de los padres a los hijos. Esto es bien interesante, porque hay brechas entre los padres y los hijos que los padres deben de aprender a ir cerrando esas brechas. Esas brechas generacionales afectan mucho, hermano. Afectan. Por eso hermano, yo creo que los papás, si le van a dar a sus hijos permiso para usar Facebook, tienen que aprender ellos a usarlo. No, hermano, eso es del anticristo, hermano. Va, entonces no le dé permiso a sus hijos. Pues si le va a dar permiso, tiene que aprender usted, para que esa brecha no afecte después. La educación ahora no es la misma que nos dan a nosotros, es diferente la forma. Hasta el nombre de las clases cambió, ya no se llaman como se llamaban antes. Y uno tiene que estar ahí pendiente, tratando de estar actualizado, sabiendo qué le están enseñando a los hijos, todo eso, porque esas brechas después afectan. Los hijos por un lado, los padres por otro, y el Señor tiene que venir a restaurarlas. Entonces hay una degeneración a nivel familiar. Ahora, el problema es que esa degeneración, esas brechas que se hacen entre padres e hijos, hace que afecte la disposición del pueblo. El pueblo no estaba dispuesto. El pueblo no estaba dispuesto. Primero tuvo que haber una restauración familiar y después entonces el pueblo se volvió dispuesto. Entonces parte de la degeneración no solo incluye los problemas entre padres e hijos, sino que incluye en una falta de disposición del pueblo para servirle a Dios. Parte del estado de degeneración del alma es la falta de disposición. Y mire, el Señor Jesús nos da ejemplos de disposición. Allá en el cielo, el Padre pregunta. El Padre ya sabía que su Hijo era el que iba a venir, pero Él pregunta: ¿quién irá por ellos? Y el Señor dice: yo. Entonces Él nos está dando un ejemplo de disposición para hacer la obra y la voluntad del Padre. Y a veces el Señor pregunta: ¿cuántos están dispuestos?
Hermano, pero ese es el tiempo en el que si vamos a pedirle al Señor que nuestra alma sea regenerada, una de las cosas en las que se va a evidenciar es que haya disposición en nuestro corazón. ¿Cuántos quieren estar dispuestos para el Señor? Y mira el coro que los hermanos cantaron. ¿Por qué no suben los de alabanza? Quiero que lo cantemos. Todavía no estoy terminando exactamente, pero ya casi. Así que se quedan aquí arriba. Pero ese coro que dice: en totalidad a ti. Qué bonito, hermano. Y esa debe ser la disposición que haya en nuestra alma. Entonces ya le estoy mostrando 3 evidencias. Problemas matrimoniales a causa de que el alma no ha sido regenerada. Problemas para alabar al Señor a causa de que el alma no ha sido regenerada. Problemas entre padres e hijos que al final también afecta la disposición al servicio a Dios. Entre los hermanos se preparan. Me voy a saltar porque este es muy largo. Aquí habla de un montón de cosas, mire. La soberbia, la avaricia, todo eso es parte de la degeneración. Mire, hay cristianos que son avaros. Y por eso el remedio para la avaricia, y eso lo hemos explicado, son los diezmos y las ofrendas. Ahí es donde el Señor prueba nuestro corazón. Y a nadie le pide más de lo que pueda dar. Entonces mire, aquí todo lo que está, usted lo puede leer en su casa. Estas son evidencias de la degeneración. Amadores de sí mismos, avaros, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Todo eso es degeneración del alma, hermano. Que el alma tiene que ser restaurada. Sin amor, implacables, calumniadores. Es parte de la degeneración. Mire pues, le voy a leer 2 versículos más mientras los hermanos se preparan. Salmo 41:4. Yo dije: oh Señor, ten piedad de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Entonces la tendencia al pecado está en la degeneración del alma. El alma degenerada siempre va a estar buscando el pecado, buscando el pecado, buscando el pecado. Mire este otro. Salmo 31:9. ¿Cómo se nos va el tiempo, hermano? Pero ya estoy terminando. Ten piedad de mí, oh Señor, porque estoy en angustia. Se consumen de sufrir mis ojos, mi alma y mis entrañas. Angustia, sufrimiento, alma. Pues mi vida se gasta en tristeza, mis fuerzas se agotan a causa de mi iniquidad. Mire, otra vez el pecado. Pero note que la tristeza, cuando es constante en un alma, está mala. Mire, cuando suceden cosas como lo que sucedió allá en Santa Catarina, pues hay tristeza. Eso es normal. Seríamos inhumanos si no sentimos tristeza. Pero cuando alguien todo el tiempo está triste, hermano, que de sobrenombre le dicen tristón, hay problemas en su alma. Bueno, aquí ya solo le puse algunos ejemplos, pero este tema es vasto en la Biblia. Pero nuestra alma necesita ser regenerada. Diga conmigo: mi alma necesita ser regenerada. Dígalo pues: mi alma necesita ser regenerada. Volver al estado original, nacer de nuevo a la genética que era en el principio. Entonces yo quiero que parte de la administración de esta noche sea que le pidamos al Señor que seamos un pueblo dispuesto. Un pueblo dispuesto a lo que Él diga.
yo iré, Señor, yo estoy dispuesto, haz conmigo lo que tú quieras. Vamos a cantar una vez ese coro.